Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña, predicad el evangelio a toda criatura. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen las buenas nuevas, noticias gozosas de que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. El que creyere en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 14 al 16. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios es el Evangelio. Buenas nuevas, noticias gozosas de salvación. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos, Pablo y Bernabé, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio, buenas nuevas, noticias gozosas de salvación. Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hechos 14 del 1 al 7. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios es el evangelio de vuestra salvación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio el poder de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1 del 1 al 17. Muerte, sepultura y resurrección es el evangelio, buenas nuevas, noticias gozosas de salvación. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
el cual también perseveráis, en el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, en primer lugar, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme las escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15, del 1 al 10. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo es el Evangelio. Buenas nuevas, noticias gozosas de salvación. Oír, creer y obedecer el Evangelio para ser salvos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, matasteis, colgándolo en un madero, fue sepultado, pero Dios, nuestro Padre, lo hizo Señor y Cristo, resucitándolo de los muertos. Al oír esto de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo, se compungieron de corazón, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, cambien su manera de pensar y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y muchas palabras les exhortaba y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel mismo día como 3,000 personas. Y perseveraban en la sana doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:36 al 42. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios es el Evangelio, buenas nuevas, noticias gozosas de salvación. Óyelo, créelo y obedécelo en el bautismo, donde todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, la unción que enseña, recuerda, da testimonio, guía toda la verdad y nunca habla por su propia cuenta. San Juan 14:26, 15:26 y 16:13. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección.
Romanos 6, 3 al 5. En Él, en Cristo nuestro Señor y Dios, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, buenas nuevas, noticias gozosas de salvación, y habiendo creído en el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1:13 y 14. En Él, en Cristo nuestro Señor y Dios, también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados según la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Colosenses 2, 11 y 12. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios es el evangelio de vuestra salvación. Es el evangelio que predicamos, que anunciamos a toda criatura. Óyelo, créelo y obedécelo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos también nosotros la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. La suma de tu palabra, Señor, es toda la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119, 160. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Saludaos los unos a los otros con un ósculo, con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14. Los que no estáis, por si acaso habéis extraviado de la verdad, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19. Si alguno se ha extraviado de la doctrina de Cristo y no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Segunda de Juan 9. Retomad el camino, buscad el camino nuevamente. Dios los continúe bendiciendo.